Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:13 de la mañana. En el día de ayer, el Comité Nacional de Salarios anunció un alza en los salarios de un promedio de un 24% en el salario mínimo. Tenemos unas gráficas para presentarle cómo queda ahora el salario mínimo dependiendo de la empresa a la que pertenezca el trabajador. Ahí está. El salario mínimo de las microempresas se aumentó a 11.900 pesos para un aumento de un 11%. El salario mínimo de las pequeñas empresas aumentó a 12.800 pesos para un aumento de un 20.2%. El salario mínimo de las medianas empresas aumentó a 19.250 para un aumento total más significativo de un 59%, y el salario mínimo de las grandes empresas aumentó en un 19% para alcanzar 21.000 pesos. Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Todos estos son artes o gráficos oficiales que reportan el aumento salarial. Ahí están las cifras nueva vez. Sí, adelante, Ucho. Aunque quizás la gente no lo va a poder ver por el tamaño de las letricas de abajo, ellos dicen cuál va a ser el salario ahora y cuál va a ser dentro de 6 meses, porque es en 2 tramos, ¿verdad? Mucha gente como no lo explicaron así, mucha gente no entendió que dice 11.900 y después creo que 500 más, o no recuerdo cuántos más, en fin. Pero es por eso, porque es en 2 tramos, pero el principal es ahora. Y estos aumentos de salario, el salario mínimo, comienzan a operar en la quincena que comienza mañana. Hoy estamos a 15, entonces operan desde el 16 de julio. De manera que el primer cheque con aumento, el primer salario con aumento lo van a recibir el 30 de este mes. Correcto. Entonces, hablemos un poquito, pueden volver con nosotros, producción, por favor. Hablemos un poquito acerca del salario mínimo. El salario mínimo no veía un aumento de esta naturaleza o de esta magnitud desde hace un tiempo. Sí se habían realizado otros aumentos, pero en comparación o digamos guardando algún tipo de relación con el tema de la inflación y otros asuntos, uno como quizás hace una década que no se veía. Sin embargo, y por tanto, naturalmente es un alivio para las personas que hace mucho tiempo venían esperando esto. No obstante, creo importante destacar que esto es para el salario mínimo del sector privado no sectorizado, no incluye por tanto sectores como zona franca, turismo, entre otros. También quería mencionar que en la República Dominicana, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, el Estado es el principal empleador. Eso implica, por tanto, que este aumento salarial del sector privado no incluye a los empleados del sector público. Los empleados del sector público obtuvieron un aumento, digamos, del salario mínimo de manera administrativa en el discurso del 27 de febrero del pasado presidente Danilo Medina en un año preelectoral, algo que muchas personas saben que concluir de ahí, pero naturalmente eso benefició a más del 80% de los trabajadores del sector público que ganaban en ese momento 5.117 pesos, que era el salario mínimo. Muy poquito. Ese aumento fue de un 94.6%, aumentando el salario mínimo de los trabajadores del sector público de 5.117 pesos a 10.000 pesos limpios, digamos. Eso ocurrió luego de que desde el año 2008 no se aumentara ni en un peso el salario mínimo del principal empleador a nivel nacional. Naturalmente, desde el 2008. Desde el 2008, eso ocurrió en el 2019, o sea, 11 años después se aumentó el salario de 5.117 pesos a 10.000 pesos, el salario mínimo del sector público. Sobre esto también me gustaría señalar que la importancia o la razón por la que traigo esto a colación es porque siendo el Estado el principal empleador, es de esas realidades que impacta de manera masiva a los trabajadores en la República Dominicana. También quería mencionar que la verdad es que en el Estado es especialmente difícil aumentar el salario mínimo porque el tamaño de la nómina muchas veces no lo permite o lo dificulta. Eso es algo que en este país, sobre todo en cuanto a las botellas, habrá que resolver. Quiero mencionar también, volviendo a lo que sí se anunció ayer, que es el aumento de del salario mínimo, de los salarios mínimos del sector privado, que según el Banco Central, la canasta básica, la canasta familiar,
promedia ahora 37.293 pesos con 53 centavos, lo que quiere decir que ni siquiera el salario mínimo del sector privado no sectorizado, el salario mínimo más alto del sector privado no sectorizado alcanza para una canasta básica. El salario mínimo promedio del sector privado no sectorizado, que sería el promedio de los que vimos hace un minutito, tampoco da ni siquiera para la mitad de la canasta básica, ni siquiera con el aumento. Con esto no quiero decir que lo que ha ocurrido no es buena noticia, lo que quiero sí significar es que falta todavía un gran trecho que recorrer para que la vida económica de los dominicanos y las dominicanas sea realmente viable. También quisiera rescatar, don Uchi, que la canasta de bienes y servicios lo que hace es que hace un estimado de cuánto costaría para una familia tener el 90.5% del total de gastos de un hogar en bienes y servicios, reitero, y ese número, que ya les dije es 37,000 y algo de pesos, está muy lejos de lo que implicaría un salario mínimo. Sobre todo, por último, considerando que el salario, la mayoría de las familias, o la mayoría no, una parte importante de las familias, entre el 30 y el 40% de las familias en el país son monoparentales. Al ser monoparentales y estar prohibido el trabajo infantil, obviamente, en muchas situaciones lo que ocurre es que ese salario mínimo es el único salario de ese hogar, teniendo por tanto una brecha muy significativa entre la canasta básica de bienes y servicios por hogar estimada por el Banco Central y los salarios de las personas mayores de edad que aportan al hogar. Así que bueno, quería dar ese contexto porque en breve vamos a entrevistar, luego de esta primera entrevista, a Gabriel del Río, con quien hablaremos de esos asuntos, y quería que nuestros televidentes tuviesen ese contexto de qué implica un aumento salarial en la República Dominicana. Mira, siempre de manera natural se supone que si hay un aumento un aumento del salario mínimo, se proyecta entonces a los demás salarios. Sí. Por un asunto lógico. Es decir, si en una empresa hay vamos a decir, un conserje y hay un técnico en cualquier cosa, el técnico gana más que el conserje. Si solo suben el salario mínimo, el conserje alcanza al técnico. Y eso no es lógico, que ganen igual personas de diferentes capacidades. Entonces, por eso, de manera automática debería producirse un escalonamiento entonces. Sin embargo, hace tiempo que aquí muchas empresas no lo hacen así, sino que si lo alcanzó y los otros se quedaron como estaban. Hay empresas donde sí, aunque la obligación sea con el salario mínimo, entonces mejoran los otros salarios. Pero ya eso no está en la decisión, ya eso no depende del Comité Nacional de Salario, ni mucho menos, sino de lo que decida cada empresa. Por otro lado, los abogados, bueno, ya el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está instalado en Najayo Hombres, justo la cárcel que él decía que no es un resort. Comenzó a cumplir ayer la medida de coerción de 1 año y medio en prisión preventiva. Ya, como era de esperarse, sus abogados defensores anuncian que apelarán esa medida de coerción. Y como ya veremos la suerte que corre esa apelación, no creo que se le pueda augurar muchas posibilidades de éxito. Pero como siempre, como es norma, esa medida de prisión preventiva es revisable cada 3 meses. Así que ya veremos cada 3 meses un recurso para que lo saquen de Najayo. Ya veremos si tienen éxito alguna vez. Y por otro lado, ustedes saben que uno de los argumentos que usaron para pedir que no le dieran prisión preventiva por parte de sus defensores, ¿no?,
era que era muy peligroso, que como él fue procurador, mucha gente está en la cárcel por el trabajo de él y que entonces era un peligro para su seguridad física. Y el modelo penitenciario ha informado oficialmente que garantiza su seguridad como se la ha garantizado a muchos otros. Nosotros decíamos el otro día, cuando eso se argumentó por parte de sus abogados, que ahí están a los hermanos del expresidente Danilo Medina, los arrestaron y les pasó algo, o le ha pasado algo, ¿no? Hay protocolos de seguridad para ese tipo de privados de libertad. De manera que no tiene por qué ser diferente en este caso. Y él, que fue procurador, lo sabe. Otro tema con él, para que no se nos pase, es que él en audiencia de la medida de coerción dijo que estaba durmiendo en el suelo. Pero observen que él no dijo que no le habían puesto cama. Él no dijo en mi celda no hay cama. Él dijo yo duermo en el suelo. Son dos cosas muy diferentes. Usted puede tener una cama y dormir en el suelo si usted lo elige, ¿verdad? Pero tiene una cama igual. Igual a la que tiene donde está ahora. Son camas iguales para todos los privados de libertad, como debe ser. No hay privilegios, no hay suites en el nuevo modelo penitenciario. Por eso que no le gusta a los narcotraficantes ni a los quebradores de banco. Eso prefieren las viejas ergástulas, donde ellos pueden hacer villas y tener parábolas y todo eso. En el nuevo modelo eso no es así. Y entonces él tiene su seguridad garantizada, ha dicho Patricia Lagombra, que dirige esa unidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el ministro de Educación. Un nuevo reto, volver ahora a las clases presenciales. Ya fue un reto ir a las clases virtuales. Vamos a ver el nuevo reto, cómo lo va a enfrentar el Ministerio de Educación. En un momentito estaremos con el ministro Fulcar.